bajo el poder de Dios. En los pasos, ¿cierto? Cuando se genera una violencia para aquellos que por ahí no se pueden defender, como son los más chicos, ¿no? Y entendiendo lo delicado de la situación, si un menor se pronuncia dentro del ámbito de las escuelitas bíblicas o también de la iglesia, ¿cómo se maneja la situación? Digo, porque hay también situaciones legales en torno a si se vulneran derechos de los menores, ¿no? ¿Cuál es la línea de conducta o de acción por parte de la Iglesia a la hora del abordaje cuando se pone de manifiesto por parte de un menor que ha sido o que ha padecido violencia, sea física o a veces verbal, ¿no? Sí, es algo, como vos decís, y entendemos nosotros también, algo muy delicado, es algo realmente un tema muy espinoso, porque a veces lo que cuesta es meterse en la vida de las personas, pero con los menores, con los niños, hay que defenderlos, porque eso les afecta de tal manera que después esa vida queda trunca si uno no actúa mínimamente, interceder ante los padres, ver todo ese tipo de cosas y primero hay que tratar del diálogo con las familias y ver cómo si ellos pueden acceder al diálogo y reconocer que hay algo que no está bien, y también, claro, después cuando ya se pone todo más difícil están los medios legales, porque hay un niño de por medio, una niña, porque hay una mujer que sufre esas cosas, y entonces es muy difícil, y sobre todo para los que tenemos autoridad, que a veces es muy lindo que te digan pastor y uno, pero a veces esas cosas hay que tener valentía como para hacerlo correcto. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo que me ayuda, que muchos son algunos profesionales que han trabajado en distintos temas de ese tipo, y siempre acudo al consejo de todos, dado, si bien es cierto uno va a tener la responsabilidad de ir al frente, también tiene el respaldo de gente que nos aconseja. De hecho, si no sé algo, salgo a pedir el consejo de un profesional, de otro consiervo, cosas así para hay que hacer lo que dice la palabra, y a veces uno en un sentimiento, en un querer decir, bueno, no me meto, pero hay que cumplir con la palabra y hay que cumplir con lo que Dios anhela que hagamos. Entonces, es todo de los dos lados es difícil, pero bueno, hay que hacerlo porque está en juego la vida de un niño, el futuro de un niño, el futuro de una mamá, de una joven. Entonces, eh, hay que intervenir, sí. Pastor, Pero como Dios, por, como Dios nos pide, ¿no? Por las formas que él actúa. Pastor, en esta breve introducción, de hecho, fuera de micrófono hablábamos y empeñamos su compromiso de poder ir desglosando, porque es bueno marcar esta línea, porque a veces no se habla mucho de este tema y es bueno saber para aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de violencia, ¿no? En el seno familiar, cuáles son las acciones a seguir y también lo que repercute en la formación de un chico, ¿no? Porque desde su fundación, en lo que es la institución, como es el matrimonio, conlleva muchas responsabilidades mutuas, ¿no? Por parte de los progenitores. Y el cuidado que se tiene que generar en función a un chico, ¿no es cierto? A un integrante de los progenitores. Para la próxima, Pastor, nos gustaría poder abordar el hecho de un tema vinculado a la formación de una criatura, ¿no? Lo que puede incidir el hecho de la violencia y cómo repercute a la hora de formarse como persona, como padre y como profesional para la comunidad, ¿no? Sí, sería bueno, y esto sería directamente porque los que Dios nos ha dado a nuestros hijos son un regalo de Dios, siempre decimos. Ahora, lo responsable, la responsabilidad siempre está sobre los papás, la mamá y el papá. Entonces, el hecho de tomar conciencia qué significa ser papá y qué significa ser mamá, este, y porque yo lo que estoy, yo le tengo que dar lo mejor a ese niño, que es mi hijo, porque eso va a ser él el día de mañana en la sociedad.
él va a hacer todo lo que yo le enseñe, el ejemplo que yo le doy, no solo la palabra por palabra, sino ellos van a siempre a ver nuestro accionar, porque a veces uno puede decir yo voy a la iglesia y oro, pero Dios, pero en mi casa no parece eso. Entonces yo primero tengo que ser eso realmente, para que mis hijos puedan, desde que abren sus ojitos, poder ver quién soy yo, quién es mamá y quién es papá. La rectitud, pero todos esos valores, todas esas cosas lindas, las encontramos en Dios, no hay otra forma. Uno puede tener como nos educaron nuestro papá, de la mejor forma, y a veces antes se los castigaba porque ese era, y después salió allá que no se los castigue, pero Dios enseña por medio de la palabra en cómo criarlos. En Dios y en la palabra de Dios están los secretos para poder criar bien a nuestros hijos, pero la primera responsabilidad tenemos nosotros, así que nosotros somos los primeros interesados en querer saber qué dice la palabra para poder aplicarla y hacer todo lo que Dios nos pide para que podamos tener el día de mañana esa hermosa familia. Si no, no va a ser posible, esto no es posible, si no está Dios, no es posible. Siempre tenemos como todo a medias, algunas cosas bien, pero muchas muy mal y así. De hecho, por eso las separaciones, por eso tantas cosas que ocurren en el hecho de la familia, y hay alguien que se encarga de dividirlas, de que haya contienda, de que estén mal, porque Dios ama a la familia, pero también hay alguien que quiere destruirla. Entonces la lucha es así, y es espiritual, y a veces cosas que uno habla espiritualmente que no se entienden, es difícil de plasmar a veces en lo práctico. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que la responsabilidad es nuestra como papás, y mi hijo va a hacer lo que yo le enseñe con ejemplos concretos y claros. Entonces él va a hacer eso el día de mañana. Si yo soy algo y le enseño algo, él va a copiar eso que yo soy. Si soy violento, y si soy lo que soy, entonces bueno, eso va a ser él, porque yo no le digo otra forma. Ahora, si yo puedo encontrar, puedo lograr acercarme a Dios, y Él me va a enseñar, y yo aprendo como Él me enseña, y yo dejo hábitos y dejo costumbres, y voy entregando cosas que me hacen daño a Dios, y Dios cambiando mi vida, ese hombre cambiado, todo ese amor que Dios me da, yo puedo trasladarlo a mis hijos, y ellos van a ser algo muy diferente a lo que yo fui como niño, digamos. Siempre Dios va a mejorar todo. Pastor, desde ya le agradecemos y lo invitamos para la próxima semana para ir desglosando este tema tan interesante y que, insisto, son temas que tienen que estar en agenda y se tienen que abordar en los medios de comunicación para, primero, para aquellas personas que a veces no encuentran una salida y quieren encauzar su vida y quieren pelear en pos de que retorne la paz en el hogar, tan vital y tan importante a la hora de cuidar la integridad de los componentes de un grupo familiar, ¿no? Así que extendemos la invitación y desde ya le agradecemos por su aporte acá al Diario de la Tarde. Samuel, el agradecido soy yo. Siempre es un gusto poder estar. Siempre me preocupa ser claro en las cosas y poder brindar lo mejor desde nuestra parte como pastor, como la iglesia, y que la gente pueda encontrar en la iglesia, en el ámbito de la iglesia, pueda encontrar esa solución a los problemas. Por ejemplo, los invitamos, sabiendo que nosotros los invitamos, pero que en realidad el que hace todas las cosas es Dios en las vidas y las transforma. A eso les animamos a la gente, siempre les invitamos. Y yo le digo, inviten a la gente, porque no vamos a ser nosotros los que vamos a cambiar su vida, ni vamos a cambiar su realidad, va a ser Dios, pero Dios los necesita aquí dentro para instruirlos y ayudarlos a salir, ¿sí? Pastor, que tenga buenas tardes y estamos a futuro en contacto, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos, y ha sido un gusto como siempre. Gracias. Así pasaba el pastor Ariel Dualde del Ministerio Ecos de Eternidad, donde nos hemos propuesto con el ministro de la Palabra de Dios abordar este tema, ir desglosando inquietudes, consultas, situaciones que se viven, ¿no? Que muchas personas se deben sentir identificadas. Es un tema que se va potenciando y que la pandemia también potenció. El hecho del periodo de encierro ha potenciado la violencia familiar hacia los diferentes integrantes, ¿no?
y que es vital que desde diferentes ámbitos, sea de las instituciones intermedias, desde el ámbito de gobierno o las áreas pertinentes a la hora de abordar este tema, realizar contención, controles y demás, estén presto a la hora de accionar. Y los medios de comunicación tenemos que ser esa herramienta para poder visibilizar y que esto trascienda y que aquella persona que hoy está sufriendo violencia dentro del ámbito familiar pueda tener un canal de diálogo abierto, que pueda tener contactos con personas que han trabajado en función a esta situación, que pueden sumar experiencia y también decir los pasos a seguir a la hora de las situaciones que se viven vinculado a la violencia familiar. Cuando está involucrado es importante porque genera un plus, porque a veces la angustia que conlleva el hecho de vivir en un entorno conflictivo, donde se refleja no solamente violencia verbal, sino ya trasciende lo físico, se necesita esa contención espiritual para que se pueda sanar ese dolor que no lo cura un doctor, sino solamente lo puede realizar en Dios, en la vida de aquella persona que ha sufrido violencia de género o violencia familiar, bien digo, ¿no? Porque hay chicos y que quedó pendiente este tema abordar con el